Nosotros en este estudio, titulado La historia y origen de Halloween, vamos a conocer de dónde procede esta fiesta, por qué se celebra, cuando se inició la celebración de la misma, qué hay detrás de ella. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que estar claros y tenemos que saber el origen de las cosas, para que entonces las cosas que no debemos hacer no las practiquemos, porque son perjudiciales. Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26 dice lo siguiente: las esculturas de sus dioses quemarás a fuego, no codiciarás a la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella, ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema, es decir, maldito o maldita esa cosa. Cada vez que nosotros entramos algo que es un anatema a nuestra casa, estamos trayendo maldición a la misma. ¿Qué pasaría si se le dijera que la fiesta de Halloween tiene un verdadero origen maléfico, que existen sociedades ocultas que se benefician de que usted la celebre y que no es sino una trampa para su propia alma? Con lo cual no se pretende echarle en cara ni que usted deje de celebrar una fiesta, sino hacerle llegar el conocimiento de las cosas que muchas veces celebramos sin saber su propio origen. Vamos a ver la historia y el origen de Halloween. Es una fiesta que se celebra incluso desde antes del nacimiento de Cristo y tuvo su origen en Europa y nos ha llegado a nosotros principalmente a través de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a los Estados Unidos de Norteamérica esta fiesta, esta tradición fue llevada por los inmigrantes ingleses. 300 años antes de que Jesús naciera, los celtas habitaban las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Esto eran un grupo de personas, tribus o razas, si se quiere. Era un grupo común y corriente, así como muchos de hoy en día. Su gobierno estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Sabemos que lo pagano es lo que se opone a Dios. Los druidas eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte Samhain, pronunciado Sama. Así, ¿a quién le servían los druidas? Le servían al dios de la muerte Samhain. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de temor. Mucha muerte, enfermedades y destrucción les sobrevino a los celtas como resultado de los druidas y sus prácticas. Note lo siguiente: cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban la noche de Samhain, mejor conocido como el Festival de la Muerte, el que es reconocido actualmente por los satanistas. En esta fiesta, es decir, la que se celebra el 31 de octubre o la fiesta que se celebra en honor a Samhain, los druidas, a manera de mediums, un medium es una persona que sirve de intermediario entre los muertos y los vivos. Se comunicaban los druidas en forma de medium, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en la vida hacia la inmortalidad. Los druidas creían que en esa noche, el 31 de octubre en particular, los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. En otras palabras, ellos creían que el 31 de octubre los muertos
retornaban de sus lugares respectivos y visitaban a los vivos. Y si los vivos no proveían comida, es decir, las personas que iban donde ellos iban, los sacerdotes, los druidas, si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, es decir, treat, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos, es decir, trick. De ahí viene el término truco o trato. Truco o trato. Si no le daban lo que ellos exigían, entonces se decía que venía maldad y venía maldición a esa casa. Si se le daba lo que ellos exigían, entonces no venía maldición. Pero ese es el origen, es decir, tiene su origen en los celtas, que como vimos anteriormente habitaban las islas británicas, Escandinavia y Europa del oeste o Europa occidental. Pero con la invasión de los romanos, la cultura celta se mezcló con la de los césares, es decir, los emperadores romanos, y la religión de los druidas terminó por desaparecer. Es decir, que cuando Roma conquistó esos territorios, entonces esa celebración, o por lo menos la forma en como ellos la realizaban, dejó de practicarse de esa forma, pero no desapareció del todo. Sin embargo, la fiesta de los muertos no se perdió del todo. Los romanos la fusionaron con sus fiestas de Pomona, dedicadas a la diosa de la fertilidad, y así el primitivo Halloween de los celtas pudo sobrevivir al paso del tiempo, conservando gran parte de su espíritu y algunos de sus ritos. Es decir, cuando los romanos conquistaron estos territorios, ellos no erradicaron totalmente esa fiesta pagana que se celebraba en honor a Samhain, el dios de la muerte o el dios de los muertos, sino que ellos lo que hicieron fue que la mezclaron con la fiesta que ellos celebraban a Pomona, que era la diosa de la fertilidad. Y se hizo, por así decirlo, un sincretismo entre la celebración de los celtas y la celebración de los romanos. Con la expansión del cristianismo por Europa, la fiesta se encontró un nuevo rival, la fiesta del famoso Halloween. Primero, el Papa Gregorio III decidió trasladar la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre, y poco más tarde, en el año 840, Gregorio IV ordenó que la celebración fuera universal. Ahora, ¿por qué esa fiesta se llama fiesta de Todos los Santos? Porque los sacerdotes druidas creían que en esa noche del 31 de octubre los muertos salían de sus lugares respectivos para visitar a los vivos. Y como los muertos se les conoce como santos, o por lo menos ellos, los paganos, entonces por eso esa fiesta se le llama fiesta de Todos los Santos. Y como la fiesta mayor requería una vigilia, es decir, esta es una fiesta importantísima, requería una vigilia para preparar la fiesta culminante, precisamente el 31 de octubre, la noche de los muertos de los antiguos celtas. Esta vigilia se llamó All Hallows Eve, o vigilia de Todos los Santos. Por eso se comienza en la noche al final del 31 de octubre, pero se celebra en realidad, viene celebrándose en realidad el 1 de noviembre. Y se le llamó entonces vigilia de Todos los Santos. Así que All Hallows Eve es vigilia de Todos los Santos, y con el paso del tiempo su importancia fue creciendo y su pronunciación fue cambiando hasta terminar en lo que hoy conocemos como Halloween. ¿Pero qué significa Halloween? Vigilia de Todos los Santos, empleando ellos el término santo para confundir a la humanidad, porque todo el mundo sabe que los santos fueron personas que vivieron una vida justa a los ojos de Dios, o sea que no son personas malas, pero ellos emplean ese término para confundir. En medio de esas festividades se involucraban espíritus malignos y se tenía la plena convicción de que fantasmas, duendes y toda clase de demonios recorrían el sector. Era el tiempo propicio para practicar la adivinación,
y toda ciencia oculta que en una verdadera mezcla practicaban los antiguos celtas y el paganismo romano. Halloween era el día en que brujos y adivinos se reunían en una adoración sistemática del mal, involucrando al diablo para obtener poder. Voy a repetir eso porque es importante. Halloween era el día en que brujos y adivinos se reunían en una adoración sistemática del mal, involucrando o invocando al diablo para obtener poder. Más tarde, el catolicismo romano adoptó esta tradición pagana y diabólica, disfrazándola bajo el nombre de Día de Todos los Santos, costumbre con un cariz pseudocristiano que hasta el día de hoy se practica bajo la bendición de Roma. Como una organización que depende mucho de la gente, ellos a lo largo de la historia han procurado no erradicar del todo las tradiciones de la gente, porque ellos saben que el ser humano es él y su cultura y sus tradiciones. Y para no echárselo en contra totalmente, entonces lo que hicieron fue, no erradicaron la fiesta totalmente, sino que le cambiaron el nombre, Día de Todos los Santos. Pero al final, ¿qué están haciendo? No están haciendo lo mismo que hacían los druidas también. No estaban honrando a Samhain, el dios de la muerte. Es un demonio, por supuesto, pero es lo mismo. Solo que se le ha cambiado el nombre para disfrazar, Día de Todos los Santos. Porque si le dicen Día de los Muertos, entonces ahí las personas que inocentemente quieren buscar a Dios o que rechazan las cosas malas o negativas no van a celebrar eso. Pero si le ponen Días de Todos los Santos, así pueden ser engañados y sí lo van a celebrar. Pero al final viene siendo lo mismo. Los recibe el mismo demonio y las consecuencias son las mismas también. Luego de que esta práctica se había consolidado en toda Europa, inmigrantes irlandeses la llevaron hasta los Estados Unidos, propagándose así por toda Latinoamérica. Para nadie es un secreto que la cercanía que nosotros tenemos con Estados Unidos y el hecho de que prácticamente toda Latinoamérica tiene muchos inmigrantes dentro de Estados Unidos, la mayoría de las tradiciones y las celebraciones que allá se ejecutan o se realizan nos llegan a nosotros también. Dulce o travesura. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas para su propio consumo y para ofrecerla después en el Festival de la Muerte. Si la gente se negaba a sus demandas, hablaban una maldición demoníaca sobre el hogar y la historia cuenta que alguien de esa familia moría en el transcurso del año. Eso era cuando ellos iban a una casa que se negaban a darle lo que ellos solicitaban, la ofrenda o el alimento, lo que ellos exigieran. Si se negaban a dárselo, ellos lanzaban una maldición sobre esa casa, sobre esa familia, y cuenta la historia que alguien moría durante el transcurso del año. La calabaza. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros compramos. Los polocher que nosotros vamos a comprar, los vestidos, porque yo sé que la mayoría de muchos cristianos van a decir que para el cristiano hay muchas personas que para ellos todo es pecado. No es pecado, pero si usted sabe que algo tiene un significado y que el origen no es, que el origen es pagano, que el origen es satánico, que el origen es diabólico, absténgase de usar eso, para que de esa manera usted no honre a las tinieblas de ninguna manera, aunque usted lo haga por ignorancia e inocentemente. La calabaza. Los druidas llevaban consigo un gran nabo que era hueco, al que le esculpían un rostro en la parte frontal. Esto para representar el espíritu demoníaco en el cual dependían para obtener poder y conocimiento. O sea que esa calabaza con ese rostro dibujado representaba para ellos el espíritu demoníaco del cual ellos dependían para obtener poder. Este espíritu es llamado un espíritu familiar. Por eso los demonios, para entrar a la vida de un ser humano, de una casa, de una familia, necesitan una puerta legal.
Si una gente hace un pacto con Satanás o con cualquier demonio de esos que hay, está dándole al reino de las tinieblas una entrada legal, abriéndole una puerta legal. Si usted o yo celebramos esta fiesta, nosotros estamos dando la entrada legal también a Satanás a través de ella, aunque se vista de inocencia, aunque se disfrace de algo inofensivo. El nabo encendido con una vela que va por dentro era usado por los druidas como una linterna. Recuerde que los druidas eran los sacerdotes del pueblo celta. Conforme iban de casa en casa por la noche, ellos creían que dicho espíritu habitaría en los nabos y los ayudaría a llevar a cabo los hechizos que habían proferido sobre los hogares y vidas de aquellos que se rehusaban ante sus demandas. Es decir, ellos entendían que los espíritus, le llamaban ellos espíritus, pero sabemos que son demonios, habitarían dentro de esos nabos, que luego más adelante entonces se pasa a usar la calabaza, y que esos espíritus serían los que ayudarían a que se cumplieran las maldiciones que ellos desataban sobre las casas que no hacían tratos con ellos. Cuando esta práctica vino a América en los siglos XVIII y XIX, los nabos no eran conocidos, pero sí tenían un vegetal nativo, la calabaza. Es entonces cuando se pasa a usar, en vez de nabo, la calabaza. El nombre dado al espíritu que habitaba en el nabo era Jock, y al llegar a América cambió a Jack, quien vive en la linterna. Todo esto llegó hasta nosotros vía Estados Unidos. En conclusión, ahora usted dirá, ¿qué tiene de malo que los niños se diviertan con esta fecha? Debemos considerar que la fecha en sí surgió de costumbres ocultistas con intenciones y propósitos malignos. Los niños a lo mejor no tienen ninguna mala intención, los padres tampoco, pero el origen de la fiesta no es una fiesta de buenas intenciones, es una fiesta pagana, es una fiesta en honor a Satanás. El Señor los reprenda. Realmente la actividad que realizan los niños esa noche es la parte inocente de Halloween. La parte lamentable es la que ejecutan algunos adultos y adolescentes, quizás guiados por una fuerza maligna. Además de esto, la comunidad debe estar alerta con la delincuencia. Los maleantes esperan esa fecha para realizar no solo robos, sino también violaciones y asesinatos, sin dejar atrás los múltiples ritos satánicos que efectúan los fanáticos, quienes a veces hasta sacrifican personas y niños esa noche. Por ello, el Halloween también es conocido como la noche de Satán. El Halloween también es conocido como la noche de Satán. Conociendo el origen y el significado del Halloween, vale la pena reflexionar si todavía queremos que nuestros hijos o nosotros mismos nos disfracemos de figuras malignas para celebrar esa infame noche que, aunque usted no lo crea, miles de brujos y satanistas se reúnen para orar por la propagación del mal. Más adelante vamos a estar dando solamente algunas actividades que se realizan en el mes de octubre por parte del satanismo, que comienzan incluso en septiembre. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y gran sacerdote de las iglesias satánicas, dice que existen 3 días importantes para los satanistas. Esos días son su cumpleaños, el 30 de abril y el día más importante, Halloween. Añade Anton LaVey que es en esa noche en la que los poderes satánicos llegan a su nivel máximo y cualquier brujo u ocultista que haya tenido dificultad con los hechizos o maldiciones puede alcanzar éxito en sus conjuros
durante esa noche. Debemos notar que un hechizo es una forma de nosotros influenciar el mundo natural mediante medios espirituales o medios invisibles u ocultos. Todo ese tipo de cosas rituales que hacen los brujos, los hechiceros, eso es un hechizo. Que jamás es algo que Dios aprueba. Al contrario, muy por el contrario, Dios habla enfáticamente en contra de la hechicería, de la brujería y de la idolatría. En 1966, la iglesia de Satanás incorporada, porque eso es una iglesia que está hasta incorporada, y que la fundó el mismo Antón LaVey, y cuya sede de esta iglesia está en San Francisco, California, declaró el 31 de octubre esta iglesia como el día oficial del satanismo mundial. De manera que en esa fecha los satanistas llevan a cabo cultos rituales en diferentes países del mundo, en el cual se realizan sangrientos sacrificios en honor a Satanás. Esta iglesia cuenta con una membresía mundial que sobrepasa, al momento de esta información, más de 1 millón de seguidores, y está compuesta por personas de todos los niveles sociales. No solamente son las personas de bajos ingresos, de bajo nivel académico, que practican el satanismo. Muy por el contrario, el satanismo en su más alta expresión es practicado por personas de la alta sociedad, personas que vemos respetables delante de la sociedad, pero que no tienen reparo, muchos de ellos, en entregar sus propios niños al diablo a cambio de recibir favores terrenales. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Que tenga Dios misericordia de ellos. Porque no tienen ni la menor idea de quién es Satanás. El Señor los reprenda. No tienen la menor idea. He aquí algunas actividades del calendario satánico que se cumplen, comenzando el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre. La iglesia satánica cumple las siguientes celebraciones que se mezclan y aplican a los festejos del Halloween y Día de Muertos. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. ¿Usted sabía que los satanistas ayunan también? Elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Maldecir el cuerpo de Cristo. Reunión para preparar el día de Samhain. ¿Qué es el día de Samhain? El mismo Halloween. ¿Qué es Samhain? El dios de los muertos. Reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Ritos tradicionales. Confesión de los pecados contra Satanás. Bendicen a los integrantes de los grupos musicales y de artistas satánicos. Ordenan a los ministros del rock, músicos, managers, promotores, etc., involucrados en el satanismo. Ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31. Inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Fíjense lo importante que es para ellos esa fecha. Ahí comienza el año satánico. Se invoca el poder de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1. Se celebra o se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio. Es decir, que entregan ofrendas, altares y recuerdos a los muertos para que sean altares para la invocación a los demonios. Noviembre 2. Del 2 al 9 de noviembre se celebra Semana de las Bodas a Satanás.
en esa semana hay mujeres a nivel mundial que se casan con Satanás. Asimismo como una boda, como la boda que se realiza entre seres humanos, que es precisamente en la semana donde nosotros nos encontramos, iniciando coincidencialmente hoy, porque hoy estamos a 2 de noviembre. Nota, por cuestiones de prudencia, ya que no deseamos enfatizar el comportamiento de las sectas satánicas, no publicamos las fuentes ni las fechas completas de fiestas dedicadas al diablo. El 31 de octubre, Halloween, es la víspera del año nuevo para la brujería. La enciclopedia del libro del mundo de lo oculto dice que es el principio de todo lo frío, oscuro y muerto. Todos los ritos que ellos hacen para que haya muerte, para que haya mortandad, para que haya frialdad, para que las iglesias no avancen, para que mueran personas, mueran niños. Porque es una proclamación del mal en su máxima expresión. Cuando usted envía a sus pequeños niños hacia afuera para ir a hacer el trick o el treat, a pedir calaverita o Halloween, usted realmente le está enviando a festejar todo lo frío, oscuro y muerto en el mismo contexto satánico y oculto. Y tampoco se debe sorprender si un demonio posee a sus hijos, porque esa fiesta no es sino para los demonios. Es llamarlo a ellos, es invocarlo a ellos. Según la enciclopedia de Collier, el tema de la celebración de las fiestas modernas de Halloween viene de las viejas festividades druidas, como habíamos visto, y los festivales romanos en honor de Pomona, la diosa de la fruta, que fueron llevados de la Gran Bretaña durante la ocupación romana. De acuerdo con la tradición, Halloween es celebrada por millones de niños que se visten de personajes macabros representando el mundo del terror y del ocultismo. Más aún, millones de residencias adornan sus patios en forma de cementerios, ignorando que están invitando al dios de la muerte a hacer morada en sus respectivos hogares. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 en adelante, la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz y que no es maravilla que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Y eso es lo que acontece con el mundo, las fiestas paganas, las tradiciones y las culturas, aprovechando el enemigo esa coyuntura, esa puerta, esa ocasión. Él incluye lo que pertenece a su reino. Nuestra posición como cristianos: la fiesta de Halloween es una fiesta dedicada a Satanás y a sus demonios, y no consideramos que sea una opción para divertirnos. Dice Efesios capítulo 5 verso 11: y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Hay que reprender esas fiestas. No se deje engañar. Honre a Dios. No le compre cosas a sus hijos, cosas que usted sepa que van a honrar al diablo. No y no y no. Aunque haga rabietas, no se la compre. No honre a Satanás de que por satisfacer el gusto de su hijo. Honre a Dios primero. Honre a Dios primero. Es una fiesta que además apela al consumismo y promueve valores extraños a nuestra cultura. Creemos que lo importante no son las expresiones externas de la fiesta, sino lo que se esconde detrás de ellas, la adoración a Satanás. La fiesta en sí no tiene ningún problema, sino lo que se esconde, lo que ellas representan. Sostenemos firmemente que el único digno de adoración es Jesús, el Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ni San Jaime, ni San Elías, ni San Miguel, ni San Expedito, ni María, ni José, ni Pedro, ni Pablo, ni el corazón de Jesús, ni el gran poder de Dios, ninguno merecen ser adorados. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 5 en adelante, Juan
por ignorancia, iba a adorar al ángel. Y el ángel le dijo, cuidado, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Es decir, yo soy siervo igual que tú. Adora a Dios. El ángel que está allá en el cielo, que es superior, no recibió adoración. La diversión a costa de servir al demonio no es verdadera diversión. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, repetimos, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. No podemos participar de ningún tipo de fiesta pagana. Muchas veces nosotros los cristianos hacemos lo mismo que hacen los impíos, pero poniéndole otro nombre. Los que no son cristianos, cuando una persona muere, al cumplirse los 9 días le celebran una misa. Los cristianos le celebran un culto. Dígame usted si no es lo mismo, lo único que le dicen que es un culto, pero han muerto como quiera. Hay muchos cristianos que no hacen eso, pero hay otros que lo hacen, dice culto. Es lo mismo que usted está haciendo. Es un muerto, ya murió. Eso fue una caja de hueso y fueron y lo enterraron ya, olvídese de eso. Ah, que era mi madre. Sí, se salvó, gloria a Dios, pero tu madre no está en la tierra, tu madre está en un lugar de descanso. No esté adorando una caja de hueso, un muerto, un cadáver. Un paquete de polvo con forma humana, porque polvo somos y a polvo volveremos. Los disfraces que se usan lo dicen todo, porque lo que promueve es el temor, la muerte, el miedo, el pánico, el terror. Entonces, obviamente que de Dios no procede, no viene del reino de Dios. Y usted ve a los cristianos que muchas veces hasta disfraces, no, porque mi niño, es mi niño. No, no lo enseñe a participar de las obras infructuosas de la carne. Entonces, la fiesta de Halloween, muy famosa, es una fiesta que se celebra en honor al demonio llamado Samhain, y que la Iglesia Católica le cambió el nombre y le puso fiesta o celebración del Día de los Muertos, para no echarse toda esa gente en contra y mantenerlos también ahí dentro de su lado, porque eso es lo que ellos han hecho a lo largo de la historia. Por eso es que la gente se enoja cuando se le dice el origen de las cosas. Por eso quisimos compartir con ustedes en esta noche esta enseñanza, para que ustedes conozcan el origen de esta fiesta y no practiquemos eso bajo ninguna circunstancia, y le expliquemos a nuestros niños también, cuando ellos quieran hacer algo que tenga que ver con estas celebraciones diabólicas, nosotros les expliquemos a nuestros niños por qué no se debe celebrar. Dios les bendiga. Incluso desde antes del nacimiento de Cristo, y tuvo su origen en Europa y nos ha llegado a nosotros principalmente a través de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a los Estados Unidos de Norteamérica esta fiesta, esta tradición fue llevada por los inmigrantes ingleses. 300 años antes de que Jesús naciera, los celtas habitaban las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Estos eran un grupo de personas, tribus o razas, si se quiere. Era un grupo común y corriente, así como muchos de hoy en día. Su gobierno, expliquemos,
porque son perjudiciales. Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26 dice lo siguiente: las esculturas de sus dioses quemarás a fuego, no codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella, ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema, es decir, maldito o maldita esa cosa. Cada vez que nosotros entramos algo que es un anatema a nuestra casa, estamos trayendo maldición a la misma. ¿Qué pasaría si se le dijera que la fiesta de Halloween tiene un verdadero origen maléfico, que existen sociedades ocultas que se benefician de que usted la celebre y que no es sino una trampa para su propia alma? Con lo cual no se pretende echarle en cara ni que usted deje de celebrar una fiesta, sino hacerle llegar el conocimiento de las cosas que muchas veces celebramos sin saber su propio origen. Vamos a ver la historia y el origen de Halloween. Es una fiesta que se celebra Nosotros en este estudio titulado La historia y origen de Halloween vamos a conocer de dónde procede esta fiesta, por qué se celebra, cuando se inició la celebración de la misma, qué hay detrás de ella. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que estar claros y tenemos que saber el origen de las cosas, para que entonces las cosas que no debemos hacer no las practicaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Sabemos que lo pagano es lo que se opone a Dios. Los druidas eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte Samhain, pronunciado Sama. Así, ¿a quién le servían los druidas? Le servían al dios de la muerte Samhain. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de temor. Mucha muerte, enfermedades y destrucción les sobrevino a los celtas como resultado de los druidas y sus prácticas.